Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Atrás de la Ola. Hoy vamos a hablar de trauma, hoy vamos a hablar de silencio, hoy vamos a hablar de elecciones y de abusos. Estamos con Ceci, una mujer que hoy tiene 31 años y que el trauma marcó su vida, pero no la dirigió. O tal vez la dirigió hasta un momento y después ella pudo tomar las riendas y volver a encauzarse y a elegir otras cosas. Bienvenida, Ceci. Gracias. ¿Cuál fue tu ola? Em, bueno, mi ola empezó cuando me separé del papá de mi hija, cuando mi hija tenía 3 meses, y arranqué un proceso de terapia eh, en el cual en muy poco tiempo salió a la luz el abuso de mi papá. Em, y creo que a partir de ahí em, fueron muchas olas que empezaron a llegar y a venir, em, que me estaban pidiendo que me pare de otro lugar en mi vida y que empiece a, a tomar las riendas, ¿no? Como a hacerme cargo de todo lo que estaba empezando a ver que hasta ese momento no había podido ver. Y el abuso que vos descubriste en esas sesiones de terapia. ¿Fue un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual? Eran abusos sexuales, y el proceso fue muy gradual, ¿no? Como que yo primero recordé una primera imagen y después a lo largo del tiempo, eh, supongo yo, como a medida que me iba fortaleciendo más yo también, iba pudiendo como acceder a más recuerdos hasta llegar a una violación. Em, sí, también, o sea, no es solamente eso, ¿no? Porque también era, como dijiste, el silencio, como a una presión y una dominación que tenía mi papá sobre mí, al punto que yo no me sentía una persona que podía pensar por mis propios medios. Eh, y fue así hasta los 26 años que le dije, yo sé que fuiste vos, y corté el vínculo. Eh, Porque hasta ese momento, eh, como realmente yo no, no creía que podía pensar por mis propios medios, que podía tener mi propio criterio, que podía eh, tener voz. O Eh, sea que esa ola tan terrible que descubriste a tus 26 años trajo también la posibilidad de renacer, sí, ¿no? Como lo terrible de darte cuenta de algo y a la vez la hermosa sensación de decir, pero yo puedo pensar otra cosa, se sí, puede, ¿no? sí. ¿Y cómo conjugan dos emociones tan opuestas? Eh, y es rarísimo, es raro. O sea, es sentir, como te había dicho cuando nos conocimos, el alivio de por fin encontrar la razón por la cual yo me sentía tan angustiada y tan como superada en la vida, y a la vez ese temblor y ese miedo de como, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Hablar, ahora me toca a mí hacer. Em, pero casi no me importaba sentir tanto miedo porque sentía esa congruencia interna de haber entrado en contacto con esa verdad y ese alivio que lo podía hacer. Era como dos fuerzas en simultánea. Y si ahí sentiste alivio, ¿cómo fue tu vida esos 26 años? ¿Qué era? O digo, por la emoción opuesta, la fuerza opuesta, ¿cuál era? ¿Cómo viviste 26 años? Em, y muy, o sea, muy angustiada, muy reprimida, muy contenida. ¿Vos te sentías Sí, angustiada? sí. Sí, yo, no sé, como muchos años de mi vida me iba a dormir llorando, como que me metía en mi cama, apagaba la luz y
me abrumaba una sensación que, como yo la describía todo el tiempo, es como, es más grande que yo. O sea, no lo puedo tolerar. No entra en mi cuerpo esto que yo siento. Y a la vez una desesperación mental de no entender por qué me sentía así. Ujú. Como realmente no, no podía encontrar ninguna explicación para la magnitud de la angustia que yo estaba sintiendo. ¿Y le contabas a alguien que estabas angustiada? No, No, llorabas en no. silencio. Lloraba en silencio, lloraba cuando no me veían. Y algo que recién charlábamos y que es importante también mencionar es que el silencio da la sensación de protección, pero en realidad el silencio aísla. Vos Sí, estabas en silencio sola, sí. no te protegía ese silencio, te aislaba de las personas que tal vez te podían ayudar, de ese alivio, ¿no? Y había algo más, alguna sintomatología que vos veías que te pasaba y que tampoco entendías muy bien por qué y que después se revirtió. Em, y mucha pasividad, Ujú. como mucha, como mucho, por un lado mucho desgano y por otro lado como eh, no tener la capacidad de afrontar las cosas. Bien. Em, Porque es como que estaba saturada, no sé, como que no, no podía. ¿Y qué se siente enfrentar, decidir hablar? Esa vez que vos te juntaste con tu papá y dijiste, che, yo recordé esto, fuiste vos. La Mm, primera vez que elegías hacerlo. sí. ¿Fuiste sola? ¿Se lo habías contado a alguien? Fui sola. em, Hasta el momento no se lo había contado a nadie. O sea, lo había sacado en terapia, que de hecho me costó un montón, como que estuve mucho tiempo para poder decirlo, como mi papá me hizo esto. Em, y la sensación fue, no sé, un poco trascendente, como realmente ahí se marcó un antes y después. Em, es raro porque, viste, como está esta frase que los pasos como más valientes se hacen con las piernas temblando, algo así. Ujú. Yo fui muy armada a ese encuentro y con mucha certeza y también recuerdo cómo me desarmé después, como por una sensación de estoy en un lugar completamente desconocido, no por una sensación de miedo, ¿no? Como pasé a otro lado y ahora me desconozco a mí y desconozco cómo es estar en la vida y cómo es hacer en la vida, porque nunca lo había hecho. Esa es la verdadera ola, ¿no? Esa es. Vos te metiste al mar, segura. No importaba si estaba frío, cómo estaba, ¿no? Ese mar que era ese encuentro con tu papá. Y dijiste, yo lo voy a atravesar. Cuando saliste de esa ola, saliste empapada, transformada, y algo que habíamos hablado con Ceci es que con el fin de la incertidumbre aparece la incertidumbre del fin. ¿Y ahora qué? Sí, Ya lo dije, ya lo descubrí. ¿Y ahora qué pasa? sí. ¿No? ¿Cómo rearmo, como decías vos, cómo rearmo mi personalidad, mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Y para entrar un poquito en algo que tal vez no todos saben, un abuso tiene que ver con algo no consentido, Sí. ¿no? Abusos de poder, abusos físicos, abusos por edad. Vos eras chiquita, vos no Sí. sabías lo que estaba pasando, ni qué te estaban haciendo. No, era Okay. chiquita. Por eso es un abuso, ¿verdad? Eh, Obviamente mucho más, porque es un papá, o sea, hay una cuestión ahí filial que aparece. Y cuando vos se lo dijiste a tu papá, él lo reconoció. Em, Fue rarísimo. Em, Su primera reacción fue como decir como que se empezó a poner como no lo puedo creer, no lo puedo creer, como perdón, perdón, y me preguntaba por mi hermana, como que se desarmó, ¿no? Mm. Como yo creo que él no se esperaba que yo le vaya a decir eso. Em, pero que eso me desconcertó un toque,
¿no? Como después fue como que no me esperaba esto, yo pensé que le iba a negar, que se iba a enojar, que Mm. esto, que lo otro, y no pasó, pero sí, 2 días después es como que no sé, como que se rearmó, no sé cómo decirlo, y empezó a decir, no, como que yo no fui, que ese sí, de que empezó a ir a la psicóloga, dice cualquier cosa, que le están lavando la cabeza, ¿Y que cómo no sé. fue desde ese encuentro que fue individual y solitario, empezar a hablar, ¿no? Con tu mamá, con tu hermana, con tu círculo, empezar a contarle qué era lo que vos estabas atravesando, que no era solamente el recurso del abuso, ¿no? Es también darse cuenta de, claro, ahora sé por qué era la angustia, Sí, ahora sé por qué tenía vínculos lábiles, volátiles, no podía atravesar, ¿no? Las emociones y las sensaciones. Había algo en relación a la comida también que me mencionabas, sí, ¿no? no podía comer. Por momentos no podía comer, sentía como sentía hambre, pero la comida me daba repulsión. Eh, o sea, no podía tragar un bocado. ¿Y cómo fue abrirlo a tu entorno? Em, O sea, hubo como una primera instancia que fue cuando corté el vínculo con mi papá, que, que bueno, o sea, la familia de mi papá se enteró más por él, ¿no? En ese momento, en esos 2 días donde no sé, se destartaló y después volvió Ujú, a negarlo. Em, pero no era muy claro porque yo no conté el abuso, que corté el vínculo con mi papá porque abusó de mí, pero no era muy claro y, y como que medio que quedó ahí. Y a los 2 años, cuando ahí recordé la violación y al tiempo, como lo escribí una carta y se lo mandé a mi familia, a mi círculo cercano, eh, ahí es donde como entendieron, pero igualmente hay parte de mi familia que no me cree, ¿no? Que decidió como, nada, como que le parece, perdonen la forma de decirle, le parece una boludez lo que estoy haciendo. ujú, ok. Em, Y esa fue otra ola, ¿no? Porque hablar para mí siempre significó peligro y medio que una sensación de peligro de muerte, como yo sentía que me estaba por morir, ¿no? Como Ujú, cuando hablaba, pero lo sentía que era lo que tenía que hacer. Eh, y fue como, y a las personas que se volvieron pilares, se volvieron más pilares, ¿no? Como las que me apoyaban, y las personas que estaban ahí, como que lo terminó de filtrar, ¿no? Como, ujú. eh, y fue un momento de depuración y de decir como, bueno, sí, efectivamente hay gente que por yo decir la verdad se va a alejar de mí. Eh, y hay otra gente que por yo decir la verdad se va a quedar como más firme. Ujú. Eh, y es así. ¿Y qué descubriste de vos después de sacar a la luz esto que te pasó, este abuso? Em, y voy descubriendo, ¿no? Hoy sigo descubriendo, o sea, me queda por descubrir, ¿no? Pero primero como una fortaleza que no reconocía en mí, una determinación, em, como la capacidad de accionar a favor de lo que yo creo, ¿no? Y en lo que tengo convicción. Em, Me permitió poner límites, o sea, como que toda esa fortaleza me permitió poner límites, me permitió como encontrarme a mí misma desde un lugar en donde no necesito tanto el afuera, no necesito esa aprobación, como que me tengo a mí misma. Eh, Como esa sensación de soledad que Ujú. tenía cuando no podía hablar, eh, se fue yendo. Incluso si hay personas que se fueron, ¿no? Como, Sí, obvio. eh, sí, esas fueron como cosas que fueron apareciendo en mí. Eh, Y desde chiquita, cuando vos eras
nada, estabas triste, angustiada, no podías comer. ¿Alguien de tu entorno se preocupaba? ¿Te preguntaban? ¿Era natural? Bueno, sé si es así. Sí, era así. O sea, bueno, no sé si es así, como quedaba en eso. O sea, yo creo que de mi fa- de mis amistades, quizás no se imaginaban que yo, como en la privacidad de mi casa, me sentía así. Porque también como que yo era en mi casa de una forma y después salía y era de otra forma, ¿no? Como que, de hecho, era muy sociable, como muy Mm, enérgica, siempre fui muy deportista y todo, pero cruzaba la puerta de mi casa y me derrumbaba en una angustia y como que yo siempre me escondí un montón. Igual, o sea, mi familia, mi mamá, mi hermana, como que era más eso, como bueno, Ceci es así, ujú, como que capaz Ceci es perezosa, ¿viste? Como claro. duerme mucho, eh, es callada, es tímida. Y cuando Ceci empezó a hablar, Eh, y fue muy valorado, eh, fue muy valorado. Eh, en mi familia implicó un proceso e implica todavía un proceso, ujú, porque como que se destruyó todo. Eh, y en mis amistades, como mucha hermandad. Eh, wow. ¿Y en algún momento sentiste culpa, enojo con vos? sí. O sea, culpa y enojo y odio hacia mí misma sentí como hasta los 26 años siempre. Y después eso fue algo que lo fui trabajando en terapia a partir de elaborar como todo este trauma. Eh, Esa culpa y enojo hasta los 26, no sabías cuál era la causa. no, Y una vez que lo descubriste, el abuso y luego la violación, ¿sentiste culpa y enojo? ¿O apareció más el autocuidado y el amor propio? apareció, o sea, empezó a nacer el amor propio y el autocuidado y fue un proceso de hacer crecer ese amor propio y ese autocuidado para que, para que empiece como a perder un poco de fuerza ese odio que yo Ujú. sentía, como que hay algo que cuando vos descubrís, tenés la claridad, ¿no? Y entendés, pero después tenés que trabajar con todo lo que vos ya te acostumbraste a hacer, ¿no? Como yo me acostumbré a sentirme triste, me acostumbré a pensar mal de mí, me acostumbré a tener miedo, me acostumbré a tener vergüenza, y lo que yo trabajo todos los días es como recordarme que eso ya, que eso ya no tiene que estar vivo Ujú. necesariamente, ¿no? Que Como el que, trauma te marcó, pero no tiene por qué dirigirte, esto que claro, hablamos al principio. em, Mm, claro. pero ¿Y que cómo lo haces? personalmente, Sí, ¿cómo haces para decir, bueno, sí, esto lo quiero hacer, confío en mí? em, y, o sea, trabajo mucho, o sea, medito mucho con visualización, trato de generarme ese nuevo estado que para mí es como nuevo, de sentirme en confianza, de sentirme segura, de sentir gratitud, de sentir amor, como que todos los días ponerme me despierto y es lo primero que hago, como, porque sé que lo tengo que inyectar en mi vida porque Ujú. nunca estuvo, ¿no? Como que está en abstinencia un poco. Claro, son emociones que tenés que conocer, sensaciones, Sí, sentimientos nuevos. que tenés que que- enseñarle a tu cuerpo a sentir. Totalmente. Y después, bueno, no sé, como que hago ejercicio, ponele, que siento que eso también me ayuda como a tener otra estructura, a pensar diferente, eh, aprendo, como que trabajo mucho en mi mentalidad. ¿Y dudaste de vos en algún momento cuando te Sí, decían, no, esto, ¿estás segura que es así? ¿O lo pensaste? ¿O tu mente te jugó esa mala pasada? sí, sí, sí. Al principio era re feo eso, porque tenía momentos de mucha convicción y después momentos donde es como que volvía otra vez, no sé, esa nubulosidad que yo tenía
y empezaba a tener dudas. Pero después era como, habían momentos que eran tan certeros que decía, por más de que mi mente me diga, esto no puede ser, porque al principio dice, esto no puede ser, Ujú. em, era como, bueno, yo elijo creer en esto que es como no hay dudas acá, ¿no? Como que tiene más que ver con una certeza. Em, y después, y bueno, otra vez, ¿no? Es como ir trabajándolo. Em, es gradual, creo yo, como Ujú. aprender a creerse a uno mismo después de tanto tiempo de pasar por completo, o sea, por alto el propio pensamiento para escuchar la voz Y de mi también hay papá. veces que los otros también se tienen que acostumbrar a escuchar tu voz, ¿no? Y Sí, eso a veces es decir, bueno, no, esperá, yo pienso esto, ¿no? sí, Sobre cosas banales, sobre cosas, y no están acostumbrados a Ceci la perezosa, de repente a Ceci la que tiene opinión, voz y voto, cría a su hija de la manera que considera y que crees también, ¿no? Entonces, el enfrentarse, vos tenés una hermana, una mamá, ¿no? Que tienen que también eh, adaptarse y acomodarse a esta Ceci que, ¿no? Se reconstruye día a día, porque las visualizaciones no siempre son fáciles, no, ¿no? A veces uno tiene días malos, días más complicados y no puede ver el bosque entero, ¿no? Y ve solo ese árbol sí, que está ahí enfrente y por más que cierre los ojos y intentes, no aparece, sí, ¿no? sí, sí, es como es un re laburo, ¿no? Como Claro. afianzar cada vez más mi propio criterio, mi propia voz, mi propia opinión. Eh, Creo que todos los días de mi vida lo trabajo Ujú. para que vaya ¿Y siendo vos mejor. hiciste la denuncia? ¿Denunciaste? Sí. ¿Y cómo fue hacer una denuncia? Em, Tantos años después, sí, ¿no? Donde, bueno, habían pasado, no sé, más de 10, 17 años. sí. Em, y hacer la denuncia en lo que significó para mí Ujú. fue como una manifestación de que ya no te tengo miedo, ¿no? Como yo había cortado el vínculo con mi papá, pero igualmente esa presencia, aunque yo no hablaba con él, no lo veía, estaba conmigo todo el tiempo y me recondicionaba. Y hubo un día donde dije como listo, como hasta acá llegó y la forma de hacerlo fue haciendo la denuncia. Em, Esa fue otra decisión, Fue otra decisión, sí, ¿no? Donde, bueno, drástica. sí, drástica, Eh, que no sabías que iba a haber del otro lado, porque uno no no, sabe a quién se enfrenta. no. No sabía cuál iba a ser la reacción ni nada. Em, y estuvo bien, o sea, en cuanto a lo legal, la de la comisaría misma me dijo, esto ya prescribió, como que, pero acá estábamos, te recibimos, como que fueron, como, ¿Dónde se denuncia, Ceci? yo fui a la comisaría de la mujer, Bien. yo no sé si hoy sigue estando, Sí, con, sí, hay, ok, sí, sí, por el sí. cambio de gobierno, pero Ok, bueno, no sí, sé eso si ahí ahora puntual. justo en este 2025, octubre, noviembre, no sé, pero existen entidades, sí, es Sí, verdad, la comisaría de la mujer sí, es específicamente para sí, estos para estas temas. cuestiones hay infantiles también, ¿no? Hay, está la Defensoría del Niño, digo, Sí, hay diferentes instancias donde uno puede denunciar sí, como profesional, como persona anónima también, si sí, alguien a lo externo. observa algo, ¿no? Sí, y o sea, en mi experiencia fue largo, todo mucho tiempo, pero el apoyo ahí es como, nada, estás muy bien acompañada en la comisaría. Eh, Bueno, entonces eso eso está está bueno. bueno, sí. Eh, ¿Y cuando saliste de denunciar? Otra vez, esta misma sensación de que te mencionaba de cuando fui a hablar con mi papá, como me sentía en otra instancia y libre, o sea, tenía como
no sé, es una sensación de libertad y de plenitud, como, ok, o sea, yo soy la dueña de mi vida, yo sé cómo fueron las cosas y yo elijo hacer esto y esto es lo que yo permito en mi vida y esto es lo que yo no permito. Em, que después de como tanto tiempo de sentirme tan atrapada, como un acto así es otra vez trascendente, o sea, se Ujú. sentía como un respiro. Sí. Aprendiste a respirar. Sí, estoy aprendiendo. Estás aprendiendo a respirar, que es re difícil, Sí, ¿viste? sí. Sí. ¿Y qué es el alivio para vos? ¿Qué es la libertad? Em, el alivio es, para mí es como una sensación de que puedo descansar en mí, que viene de una sensación de que me siento segura y contenida en mí. Como que el alivio viene de una entrega para mí. Em, y de no cargo más con esto que ya no me pertenece a mí, ¿no? Como, Ujú. em, y la libertad es como la capacidad de hacer eh, en coherencia con eso. Está bueno eso que decís en coherencia, porque uno a veces se siente libre y después te das cuenta que no es coherente con lo que realmente sos o querés, Claro, ¿no? Y hasta los 26 años, vos, digo, saliste de la secundaria, estabas estudiando, estabas trabajando, sí, fui como, iba boyando por la vida, iba boyando. no había Em, nada que te complete, que te haga sentir plena, libre, mm, aliviada. Y después, eso cambió. sí, sí, es como que siento que pude empezar a encauzar, ¿no? Como que pude empezar a, no sé, por primera vez proyectar, ¿no? Como yo tengo este objetivo y trabajar por ese objetivo, como hasta el momento era como, literal era como una nebulosa, iba sin dirección y sin Mm. poder dirección, porque no había claridad. Claro, porque eso también es lo que genera la dependencia emocional, ¿no? Sí, Esto que vos decías, aunque él no estaba, yo lo sentía ahí. Y a sí, su vez te faltaba esa dirección, que por más de que era la que no elegías, vos necesitabas que alguien te encauce, te dirija. Y a veces la dependencia emocional, por más de que sea con alguien, obviamente, eh, que no nos haga bien, ¿no? Creemos o tenemos esa falsa necesidad sí, de que nos dirijan, sí, ¿no? Y el trauma tiene que ver con eso, con una situación que nos sobrepasa emocionalmente, ¿no? Que hace que nosotros no podamos continuar con la vida que teníamos. Porque digo, vos hasta el primer abuso, ¿no? Que fue a los 8 años más o menos, sí, sí, 4 años empecé cuatro a tener años, recuerdos. eras una nena muy chiquitita, común y corriente, Sí, ¿no? Y después empiezan a pasar las diferentes acciones que hacen que el trauma aparezca, que se ve más adelante, ¿no? Que sí, se ve en consecuencia con todos nuestros actos, con estar bollando, con los vínculos que uno elige, ¿no? Con los trabajos, con la ropa, con un montón de cosas. sí. ¿Y cómo eran los vínculos que vos elegías? Em, los vínculos de pareja. El que quieras contar en general. Em, porque por un lado es como mis vínculos de amistad, como son lo mejor que tengo en la vida. Como, y como en eso, por suerte, no influyó, ¿no? Si bien quizás mirando para atrás, digo, no siento que haya sido tan buena amiga yo por, Ok. por retraerme, por cosas así, em, como la calidad de las amistades que tengo son como muy altas para mí. Em, y en cuanto a los vínculos con los hombres, con
con las parejas, ahí era algo como, por un lado me pasaba que un montón de veces llegaba a lugares o instancias con personas o o sea, con hombres que yo no sabía cómo había llegado a ese lugar. Como que yo decía, yo no quiero estar acá, Mm, pero no entiendo cómo llegué. O sea, no sé, de estar en mi casa a estar acá. totalmente. No, eso era como, mm, era, ¿Y podías frenar cuando te dabas cuenta? ¿O em, aparecía el miedo otra vez y bueno, sigo igual? o sea, en algunas cosas sí, en algunos momentos sí, aparecía y como que me iba, y en otras no, o sea, no sé, como que me ha pasado de estar en un vínculo y yo desde el minuto uno no quería estar en un vínculo, ¿no? Claro. Pero yo seguía, es como que no podía tomar decisión. Ujú. Em, y esto, como siempre, siempre hombres, o sea, siempre tenía, como decía, con una amiga buitres alrededor, ¿no? Como Ujú. siempre había alguien, ¿no? Como siempre tenía alguien, como no podía no estar en un vínculo con un hombre. Tóxico, Eh, tóxico aparte. no sé si siempre fue tóxico, o sea, sí, bueno, no sé si las personas siempre fueron tóxicas, sino Ok. que era como, eran inconstantes, ¿no? Ujú. Como, sí, el último vínculo, ese sí fue tóxico. No sé si los anteriores, yo Ok, diría que fueron tóxicos, ¿no? ok. Em, pero sí eran como vínculos en donde yo me perdía completamente. Claro, que te perdías, pero a la vez te daba esa tranquilidad de que había un otro que te podía Había otro, dirigir, ¿no? Esa sí, falsa tranquilidad, obviamente, sí, ¿no? De que, bueno, descanso, entre comillas, en el otro que me dirige, sí, ¿no? Y por eso tal vez esto que comentan con tu amiga de que ibas de uno en otro, porque estaba esta necesidad de, bueno, pero yo sola, ¿dónde voy? sí, no me podía concebir sola. Ujú. ¿Y ahora? Y ahora sí, y está buenísimo. ¿Te da buenísimo? ¿Te Sí, disfrutás sí, sola? sí, Bueno, no sí, estás sola, está tu hija también, ¿no? Que te sí, acompaña, pero ¿te disfrutás? sí, sí, sí. Sí, me encanta, o sea, disfruto estar conmigo, me gusta la persona que soy. De hecho, como en pensar en un vínculo, digo, ay, no sé, pero yo quiero, o sea, esto me gusta un montón, ¿no? Como Ujú. todavía quiero disfrutar esto por mi cuenta, eh, antes de considerar, no sé, otro vínculo, como Sí, tal vez lo que tenés es muy que nuevo. entender es que no se pierde Claro, eso, por más que uno esté en un vínculo, sí, ¿no? La singularidad, lo propio, no se pierde. Eso es lo que hacen creer los abusadores, ¿no? Esa dominancia que tienen para con la persona abusada, ¿no? Que lo desdibujan y que no tienen posibilidad de ser singulares, propios, sí, tener identidad, sino que son solo por el otro, sí, ¿no? Y eso es lo que cuesta modificar y lleva sí. a veces una vida, Lleva porque mucho tiempo. sí, sí, porque Por, uno se acostumbra a esos espacios, ¿no? Y no son zona de confort, sino son zona conocida, que es sí, distinto, sí, que te protegió en algún momento. claro. Em, sí, o sea, lleva mucho tiempo de reconstruir porque es como en el vínculo donde hay manipulación, que es el último vínculo donde yo estuve, em, como que hay disrupciones mentales todo el tiempo, ¿no? Mm. Como el juego que hacen, mental y emocional es constante. ¿Y cómo saliste de esa manipulación o de esta nube de la cual vos hablás? Em, Supongo por llegar a un extremo muy fuerte. Em, que dije, de acá me tengo que ir, de acá me voy a ir. Bueno, lograste salir de esa toxicidad, pudiste aprender, reponerte. ¿Y ahora quién sos? ¿Qué haces, Mm, Ceci? bueno, ahora soy mamá, materno, a mi hija de 5 años y soy coach somática. Acompaño a personas que hayan atravesado situaciones traumáticas también. Em,
a, a trabajar en esos efectos que quedan en la personalidad y en los hábitos para que puedan volver a sentirse fuertes y a accionar asertivamente en la vida. Y desarmarlos para poder armar otros, Sí. ¿no? Porque de eso se trata. El trauma impacta en la mente, en las emociones, en el cuerpo. El trauma aparece y muchas veces cuesta mucho hacer que desaparezca, la vivencia va a estar ahí, el recuerdo va a estar ahí, pero ahora no te dirige más y aparece esta Ceci que ya no es vaga, perezosa, Sí. sino que es una Ceci que tiene voz, que tiene decisión y que elige. Muchas gracias por compartir tu historia. Muchas gracias a todos por escuchar y recuerden que el silencio no protege, el silencio aísla, denuncien lo que les pasa a ustedes, lo que vean en otros también y ármense una red de contención que es lo que nos salva también. Muchas gracias y nos vemos la vez que viene.